Vamos a dar la bienvenida a nuestras primeras invitadas de esta noche, la dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores, Vilma Ripoll. Buenas noches. Hola, gracias por estar. Buenas noches, gracias. La diputada Patricia Bullrich también. Gracias. Bien, ¿se criminaliza la protesta de los sindicatos, de los sindicalistas, o se está aplicando la justicia como corresponde? No, yo creo que hay una abierta persecución a los trabajadores que luchan y que reclaman por sus derechos, y a los cuales, en lugar de contestarles resolviendo, es decir, a la demanda social, respondiéndola con soluciones sociales, responden con el Código Penal en la mano, pensando que quizás de esa manera van a evitar que los compañeros sigan reclamando. Tanto es así, que recién les contaba, que hasta me van a procesar a mí, ya me citaron en indagatoria, me citan otra vez, y el juez nos dijo explícitamente que me va a procesar por haber acompañado a los trabajadores de Kraft Terrabús, si se acuerdan, cuando la represión, por el corte de la Panamericana. Entonces, de verdad creo que es equivocado, porque a las respuestas laborales se le responde, entonces, que esa es responsabilidad del gobierno. Por no responder y por evitar responder con una salida laboral o salarial o social, depende del sector que sea, responden con el Código Penal. Y hay 5.000 procesados. Si se cometen delitos en esa protesta, no, por eso, pero... ¿no es razonable que actúe la justicia también? Porque está bien, protestemos todo lo que sea necesario protestar para lograr nuestros derechos o nuestros Sí, beneficios. pero lo que pasa es que llaman... Pero si se cometen delitos, yo no digo que hayan cometido delitos porque es la justicia la que tiene que estar probando esto, pero... No, pero en el caso, por ejemplo, del corte de ruta, que es considerado un delito, digamos, si uno lo mira desde el punto de vista del Código Penal, como te decía, hay problemas que por lentitud de la respuesta llevan a que para visibilizar el reclamo y que te atiendan más rápido, se ha adoptado socialmente y desde todos los sectores, por seguridad, los ambientalistas. Ahora, Vilma, en relación con el problema ferroviario y con las detenciones que se produjeron el día viernes, ustedes hoy estuvieron con el juez Yalj, ¿verdad? Sí, efectivamente estuvimos con Pino Solanas, le pedimos una entrevista al juez para pedirle la libertad de, bueno, para decirle nuestra opinión sobre que nos parece que es una causa armada, escandalosamente armada, que no tiene nada que ver la imputación que hace sobre Sobrero y sobre el compañero Puerto Real, que además ahora hace 5 años que no trabaja en el sindicato y que está trabajando de docente en Matanza desde hace 5 años, y que las razones por las cuales el juez lo procesa a Sobrero y lo detiene y lo mantiene detenido y ahora lo sigue manteniendo detenido, al revés de tener tantas pruebas, como dice el ministro Aníbal Fernández. Dijeron que había escuchas telefónicas. Por eso, no hay escuchas telefónicas. La declaración que tomaron para detenerlo es de un chiquito que vivía en el ferrocarril, digamos, excluido socialmente. Chiquito indigente. Indigente, exactamente, que cuando lo detuvieron en mayo, el 2 de mayo, cuando los hechos, solo asumió haber participado de la quema de los vagones. ¿Qué hizo después? Siguió detenido hasta que la policía, hace unas semanas atrás, dijo que el chico le faltaban hacer unas declaraciones acerca de que había reconocido a este compañero Leo. Patricia, ¿usted piensa igual que Vilma o no? En primer lugar, decirles que el jefe de gabinete de ministros no puede evaluar si una prueba es buena o es mala. No me parece correcto que tenga esa injerencia sobre la justicia, decir hay suficientes pruebas. ¿De dónde puede sacar el jefe de gabinete de ministros, que pertenece al Poder Ejecutivo, que la justicia tiene suficientes... Dijo que no había accedido a la causa y que el juez tampoco le mandaba mails. Pero él dijo que había suficientes pruebas. ¿De dónde saca el jefe de gabinete, si no es con una, digamos, una situación anómala, para saber si hay o no pruebas? Claro, los primeros 2 detenidos surgen de información del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Garré, ¿verdad? Independientemente de quién tenga el ministerio, el procesamiento de la prueba lo hace la justicia, sí. Independientemente de que haya tenido como auxiliar al Ministerio de Defensa o como auxiliar a la Secretaría de Información del Estado o a quien sea. No me parece el jefe de gabinete de ministros la persona adecuada para decir si una prueba es suficiente
importante para hacer pruebas. Esto por un lado. Con lo cual, ahí me parece que hay una injerencia clara del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Y esa injerencia puede desviar o generar un cierto poder sobre una causa. Punto 1. Punto 2, me parece que la causa tiene que estar fuera de toda presión. No me parece bien la presión de Moyano sobre la causa, porque creo que ustedes saben que en la década del 60 los sindicalistas argentinos tenían fueros judiciales especiales. Un sindicalista no iba a la justicia normal, sino que iba a una justicia sindical. En consecuencia, me parece que esta injerencia de Moyano sobre la causa, como si esto fuera una criminalización, porque sí, no me parece correcto. Moyano no tiene nada que hablar de este tema y, por otro lado, me parece que eso es una manera de querer protegerse él sobre el problema que tuvo con el exhorto a Suiza o proteger a otros sindicalistas que están presos. Entonces, claro, lo de Moyano es interesante porque también puede terminar siendo funcional a esta misma causa. Bueno, por estas razones que usted atribuye sus propias situaciones en la justicia, el exhorto de Suiza o su relación con el gobierno, ¿no? Tan fluctuante. Exactamente. El tercer tema es que acá hay un bien público destruido. Hay vagones que son dinero de la gente, impuestos de la sociedad que han sido destruidos. No es la primera vez que pasa. Si no ha sido un accidente, si está la mano de alguien, que yo no sé de quién, será la justicia quien debe determinar, eso es un delito. Es decir, si hay vagones destruidos, es un delito. Y ese delito tiene que ser castigado, porque es dinero que todo el pueblo pone con mucho esfuerzo para tener trenes y demás, y que viene alguien, que no sé quién es, y lo quema. Ahora, ¿será Sobrero o será alguien que quiere encontrar un culpable en Sobrero y no será el mismo gobierno que quiere encontrar culpables? Esa es la duda que tengo. Espero que el juez sea un juez independiente, no lo conozco, como para que sin presiones de absolutamente nadie pueda decidir la causa con los datos objetivos y las pruebas concretas que tiene que haber en una causa. Yo creo que el gobierno tiene directa injerencia sobre el armado de la causa. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene intereses que son sus relaciones con el negocio de la privatización del ferrocarril y la plata de los subsidios, y porque además hasta cuando se rompen los vagones y hasta cuando se queman los vagones, el concesionario los arregla y le cobra al Estado el sobreprecio de lo que significa el arreglo de los vagones. Hasta se podría sospechar que hasta a ellos les interesa, porque la arreglan a sobreprecio, porque además pueden involucrar a los compañeros como Sobrero y los otros detenidos y el otro compañero detenido para castigar al conjunto de los trabajadores ferroviarios que reclaman la recuperación por parte del Estado con control de los trabajadores y de los usuarios como única salida para el desastre que es hoy el ferrocarril. Del sobreprecio, ¿tiene algún dato concreto con respecto a eso o no? Sí, absolutamente. Si ustedes quieren saberlo, les podemos traer boletas, denuncias que ha hecho el propio Pino Solanas y que se los han acercado los trabajadores sobre el sobreprecio que significa el arreglo que hace esa empresa. Una empresa que recibe millones de pesos de subsidios que no los invierte en el ferrocarril, porque solo la gente que viaja sabe que hace años que Cirigliano tiene la concesión de ese ferrocarril y que de verdad con esa plata seguramente compró la línea Plaza de colectivos. Invertir en el ferrocarril para que la gente viaje mejor, para que haya más frecuencia de trenes. Ahora, respecto de la actuación del juez. Que digo que está bien una posición política, pero sería un poco contradictorio que quienes hoy están administrando el ferrocarril como lo están administrando, que están administrando aerolíneas como lo están administrando, la nacionalización de ese ferrocarril vaya a ser mejor para la gente. Es decir, en todo caso, lo que habría que pensar es una solución de largo aliento, de gente responsable, y no pensar que porque esto ahora lo vaya a manejar el Estado, como está manejando aerolíneas, que vemos que son las empresas que más plata pierden, ¿no es cierto? Y con la cantidad de subsidios, entonces ahora se la pasamos a debido y las va a manejar mejor, no creo. No, nosotros no decimos que se la pasamos a debido, y además, de verdad, el ferrocarril
tenemos un estudio serio. Pino Solanas ha hecho una película sobre el problema del ferrocarril, en la cual además trabaja y hace denuncias el Pollo Sobrero, casualmente, por eso lo ligan a Pino Solanas con el Pollo Sobrero. Porque Sobrero no era militante de Proyecto Sur, Proyecto Sur. Entonces, no, porque Sobrero hizo la película con Pino Solanas, y entonces, pero el problema es el ataque del gobierno a Pino Solanas y a Sobrero porque defienden la política que Patricia no defiende, que es la de recuperación a mano del Estado del ferrocarril con control de los trabajadores y de los usuarios. ¿Por qué no puede ser viable en nuestro país? Lo que es inviable es que siga el ferrocarril como está. Es una inversión millonaria, la gente tiene que saber que se llevan millones y millones de pesos, que las condiciones de trabajo son negreras para los trabajadores y que además a los trabajadores que se organizan teniendo una nueva conducción sindical, como pasa con la línea 60 de colectivos, como pasa con el subterráneo, como pasa con Craft Terrabusi, el gobierno nacional los persigue, los judicializa y si puede, los mete preso. Un momentito, A ver, Patricia, vamos a aclarar los temas. Es decir, a mí me parece muy bien, digamos, creo que está claro que es necesario tener buenos ferrocarriles. Creo que está claro lo que le ha pasado a la Argentina sin ferrocarriles. Creo que está claro que además eso significó un poder sindical en manos de los sindicatos que hoy manejan la CGT. Es decir, no es casualidad que los ferrocarriles en estos 8 años se hayan deteriorado y que tengamos cada vez más camiones en las rutas. Eso no es casualidad. Accidentes y muertos. Accidentes y muertos. No Correcto. Es casualidad que no haya libertad sindical en la Argentina y que cada vez que nacen gente en los sindicatos que piensa distinto a como piensa la CGT, les pase algo. Eso no es casualidad. Lo que yo digo es que eso no quiere decir que en manos de un Estado que está administrando, como está administrando Aerolíneas Argentinas, pensemos soluciones un poquito más novedosas que nos puedan generar realmente un buen transporte y un buen servicio. Esto es lo que tenemos que pensar, porque evidentemente lo estamos viendo en tantos servicios que terminan destruidos, porque con el mismo argumento mañana van a decir... Destruidos terminaron todos los servicios porque se privatizaron. Los teléfonos, el petróleo, los ferrocarriles, los aviones, todo, privatizaron decir, ejemplo, todo y fracasó la privatización. Fracasó, Patricia, entonces. Estamos de acuerdo, hay algunas que fracasaron y otras que no. Ahora, fijémonos... Por ejemplo, telecomunicaciones no fracasó. ¿Cómo que no? No fracasó. Ahora, porque están absolutamente subsidiadas por el Estado. El Estado invierte millones de pesos, a la gente le salen millones pagar los celulares. Para que te quiero decir algo que es importante. Por favor. Por ejemplo, los colectivos. Sí. Toda la vida en la Argentina... Toda la vida los colectivos fueron privados, empresas privadas, uno que ponía un colectivo, 2 colectivos, 5 colectivos, 10 colectivos. Ahora, como tienen muchos subsidios, se habla de que el Estado se quiere quedar con todos los colectivos. Bueno, no sé si estas cosas de las que se habla van a mejorar el servicio. Acá lo que nosotros necesitamos es servicio de calidad. Por ejemplo, nace una empresa que tiene un servicio de calidad y todos los demás dicen esa empresa no puede trabajar. Entonces, lo que necesitamos son servicios de calidad. Claro, pero respecto al tema de los servicio... trabajadores, Patricia, les pregunto a ambas. Usted ha sido también ministra de Trabajo, sí. Usted representa a los trabajadores desde su lugar de militancia desde hace muchos años. Cuando usted dice los trabajadores del ferrocarril, no es todo lo mismo, porque de hecho la agrupación de Sobrero está escindida de la Unión Ferroviaria y las posiciones son bien divergentes. O sea, la interna sindical tampoco está contribuyendo a esto que ustedes aspiran, que es un mejor funcionamiento del servicio, porque en el medio está la enorme cantidad de gente que nos debe estar mirando, que es usuaria y que muchas veces también queda en medio de esta situación. Es una trampa que no conocen. El titular de la Fraternidad se diferenció de Moyano diciendo, bueno, que está la justicia investigando y mire si hizo algo en definitiva Sobrero. Lo dijo Maturana hoy. Sí. Claro. Bueno, no se puede quemar más vagones. Eso no puede pasar más. Porque son bienes públicos, es plata de toda la gente. No se pueden quemar más vagones, sea por una interna sindical o por lo que sea. Yo no sé en este caso por qué fue. No, es una locura. Lo que está claro es que no se pueden destruir más los bienes públicos. Uno camina por Buenos Aires y hay mucha destrucción y hay que cuidar lo público. Por supuesto que hay que cuidar lo público, pero lo primero que tiene que hacer el gobierno para cuidar lo público es terminar con los subsidios a las empresas privatizadas, con esos concesionarios que
que son los que manejan la empresa de ferrocarril y que lo único que le interesa es llenarse los bolsillos porque no reponen, no arreglan, exponen a los usuarios a los accidentes, porque de verdad, si los trabajadores no se ocuparan de reponerle los problemas de las vías, los problemas de la forma de funcionar de los ferrocarriles, habría muchísimo más accidentes, como pasa en el sur. Ahora, ¿y por qué creen que se produjeron las detenciones del día viernes? Porque Patricia recién decía, espero que el juez, a quien no conozco, actúe de manera adecuada. No sé qué interpretación hacen ustedes de la actuación del doctor Yal, quien ha hablado desde el día viernes con todos los medios. Hoy a la mañana incluso él decía cuáles eran las imputaciones que le cabrían a los detenidos antes de las indagatorias incluso. No sé qué opinión tienen. Bueno, a mí en general me parece bueno que los jueces solamente, como tanto se dice, hablen por sus sentencias, que los jueces no abran opiniones previas, porque eso genera condicionamiento, da información que no es necesario tenerla. A mí me parece que en ese tipo de cosas es bueno que haya jueces que estén más concentrados en la causa que en los medios. Es mi mirada, porque si no, puede pasar que quien está imputado diga, bueno, me están prejuzgando. ¿Por qué me están prejuzgando? Si ¿lo podrían recusar? Vilma, usted estuvo con el juez. Sí, yo creo que las declaraciones que hizo esta mañana por todos los medios el juez de la causa, antes que declare Sobrero en indagatoria y antes de que los abogados de Sobrero vean la causa y hablen con Sobrero y con el otro compañero, con Leonardo. De verdad se lo podría recusar tranquilamente, porque me parece una irresponsabilidad que haya hecho las declaraciones públicas que hizo, y la hace con total impunidad, porque seguramente sabe que desde arriba el poder ni lo va a censurar, sino que va a contar con la voz cómplice de Aníbal Fernández, que va a decir alegremente que tiene pruebas. Yo lo desafío al ministro Aníbal Fernández a que me venga a decir cuál es la seriedad de la prueba de ese pibe que dijo, las barbaridades que dijo, que vive en el ferrocarril y que depende de Cirigliano y del circuito de la policía del ferrocarril para sobrevivir. O sea, las detenciones se inician con la declaración de este chico que está detenido desde el 2 de mayo. Me gustaría contarles, por ejemplo, yo recuerdo que siendo ministra de Trabajo, cuando había algún paro de transporte, de camioneros o de colectivos, aquellos que no querían hacer paro les destruían los colectivos y les destruían los camiones. Yo como ministra he hecho denuncias y nunca hubo un juez que fue e investigó eso, porque eso venía del sindicato. Entonces, independientemente de qué es lo que ha sucedido ahora, a mí me parece bueno que se investigue quién destruye lo público. No, evidentemente acá hay algo raro con lo de Sobrero, pero me parece bueno el hecho. El juez también dijo dejemos que se rompan las cosas públicas, alguien lo tiene que pagar. Hay filmaciones donde se ve que estaban quemando los trenes que están detenidos ahora. El de Sobrero está acusado de una asociación ilícita. Por eso. Como que mandaba o que pagó a estas personas para que hicieran ese trabajo. O sea, por eso, porque cuando este joven declaró, se olvidó de decir que había encontrado a alguien que se comunicaba con Sobrero. Entonces aparecieron ahora en septiembre 3 policías que dijeron, como él se olvidó, nosotros decimos tal que hubo conexiones con este muchacho Leo, que hace 5 años que no trabajaba en el ferrocarril, Puerto Real, y con Sobrero. Entonces, a la semana siguiente, el detenido, el chiquito que hizo la primera declaración, dijo, quiero ampliar indagatoria. Y entonces volvió a repetir lo que vinieron a decir los 3 policías. Está todo armado, ¿me entendés? Entonces acá los únicos... Yo estoy de acuerdo con que no se pueden quemar los trenes, pero el primero que destruye el ferrocarril es el concesionario, en el caso del Sarmiento, de TVA. Porque no invierte, porque permite que la gente viaje como ganado, porque se destrozan los vagones y no hace nada, no invierte nada. Y el gobierno, como hay un gran negocio y hay 2 modelos de sindicalismo, un modelo que organiza a los trabajadores, que quiere cuidar el ferrocarril, que lo quiere estatizar bajo el control de los trabajadores y los usuarios para que no haya de nuevo corrupción, y otro modelo como el de Pedraza, que era el secretario general de la Unión Ferroviaria, que es socio en los negocios de la empresa, de los subsidios, del gobierno, y entonces ese es el problema. Nosotros hemos presentado una propuesta para en 5 años
terminar con los subsidios. No se pueden terminar de un día para otro porque si no la tarifa se aumentaría en casi 2 veces. Es decir, si pasaríamos a un 200% más de golpe. Hay otra manera que nosotros hemos planteado que nos parece una manera bien interesante, que es no subsidiar a la empresa, sino subsidiar al que viaja. Es decir, cada persona que viaja tiene una tarjeta. Hoy se puede viajar con la tarjeta SUBE o con la tarjeta de Metrovías o cualquiera de estas tarjetas. Entonces, aquel que viaja, el subsidio se le da directamente al pasajero sobre el precio del boleto y no a la empresa. De esta manera solamente estaríamos, primero que estaríamos generando un subsidio mucho más transparente, sería mucho mejor, no estarían pagando todos, sino que se estaría pagando... Eso sería con un incremento de tarifa, para que la empresa perciba a través de la tarifa dinero... La empresa paga toda la tarifa, ¿no es cierto? Aquellos que pueden pagan la tarifa y aquellos que no pueden tienen un subsidio. ¿Es un proyecto legislativo? Es un proyecto que presentamos con Alfonso Pratgay. Sí, y nosotros, Pino Solanas presentó un proyecto entero de qué hacer para recuperar los trenes, cómo hacerlo, para que no haya corrupción, para recuperar los miles de kilómetros con la plata de los subsidios. Podríamos volver a tener... Argentina es un país inviable porque es un país extendido, sin ferrocarril. Y entonces, y además, el traslado de la mercadería en camiones vale exactamente el doble o el triple, depende del momento y la inflación, de lo que se gasta si fuera en ferrocarril. Además de los pueblos aislados y los pasajeros y de que permitiría volver a reactivar el interior. Bueno, pero yo le quiero decir a la gente que a ellos les gusta mucho hablar de Europa y viajan a Europa y viajan a París y viajan a Francia. Y yo le quiero decir a la gente que en Francia y en España están los mejores trenes, están los mejores trenes del mundo y son estatales. Y cuando uno sube... Son caros también. No, cuando uno sube en Barcelona, cuando uno sube al subte, paga el pasaje y le sirve para el subte, el colectivo y el tren. En las próximas horas uno no vuelve a pagar hasta que llega al lugar del trabajo. Entonces, de verdad, hay sistemas para copiar. Sí. En cambio, acá lo único que copian son los negociados. Y eso es lo que hay que terminar, porque eso destruye todo. El negociado, porque hace que esta gente se impune, no invierta, destruya y robe. Por eso eso es lo que nuestro proyecto de subsidiar la demanda y no la oferta es un proyecto bien inteligente. Porque, por supuesto, llegando a un momento en el que no haya más subsidios, porque lo lógico es que el tren se sustente. Bueno, si no se sustenta tendrá que hablar... El ideal sería tendrá eso. que haber dinero directo del presupuesto, porque si uno dice que es un servicio público que lo quiere tener, no tiene por qué haber un sistema de subsidios. Hay un dinero del presupuesto que se coloca para determinados servicios. Es así. Ahora, me es como la inversión. ¿Qué posición tienen respecto de la posición adoptada por el sindicalismo y por Moyano particularmente? Porque esto ha desnudado también un panorama bien interesante. Lo de Moyano es querer utilizar esto para protegerse él, proteger a Pedraza, proteger a Zanola de los problemas que han tenido. Entonces quiere decir... todos los sindicalistas somos iguales, quiere meter a todos en la misma bolsa para meter ese tipo de escándalos que ha tenido la Argentina, como los medicamentos truchos, con esto, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, quiere como protegerse, quiere buscar protección. Porque ha sacado hasta un comunicado, creo que fue tan escandaloso el dibujo de la causa que hasta Moyano tuvo que salir a pronunciarse, de escandalosa que es la causa. Y entonces... ¿qué de verdad, por qué lo hizo? Yo creo que, bueno, próximamente vamos a ver si avanza en pasar más allá de la declaración y si a Sobrero no lo liberan, a convocar a nuevas acciones que reclamen, pero en acciones, eso que él dice que es que sea liberado Sobrero y la solidaridad, bueno, a nosotros nos parece que cuando hay alguien así, por más que represente otro estilo de sindicalismo y otro proyecto de sindicalismo que defiende otras cosas, que defiende a los trabajadores, que se basa en la asamblea. Vos vas de candidata a diputada, ¿no? No. No. Ahora, yo iba a decir que necesitamos mujeres fuertes en el Congreso, ¿no? Acá tenemos... Ahora, Moyano y Sobrero no tienen mucho en común. No tiene mucho en común, pero yo creo que hay mucha solidaridad con nacional e internacional.
que ha llegado por el caso de la cárcel a un dirigente sindical. También pasa algo, entonces, ¿no? Eso lleva a que todo el mundo se pronunció. Se pronunció la CTA, las dos CTA. Las dos CTA, se pronunció la CGT y se han pronunciado impresionante la cantidad de sindicatos y de comisiones internas y de personalidades que se han pronunciado por la libertad de Sobrero. Entonces, y además teniendo en cuenta que sigue preso Pedraza y que ahora el 20 se cumple un año de la muerte de Mariano Ferreira. Entonces, creo que está complicado para mucha gente el tema de que sin sólidas pruebas haya sido detenido. Ahora dicen que si no, en 24 horas no son liberados todos los detenidos por esta causa, viene el paro de ferrocarriles, todas las líneas de ferrocarriles. ¿No hay otra forma de protestar y no afectar al usuario? Porque acá estamos afectando a decenas de miles de personas que utilizan el ferrocarril, viajar de otra forma eso es un golpe al bolsillo también. Los servicios públicos tienen que encontrar un mecanismo distinto, porque es lo mismo que pasaba con los subtes, lo mismo que pasa con los trenes, lo mismo que pasa con los colectivos, que ahora hace un tiempo, desde que no está más Palacios, bueno, luego murió Palacios, esto es un problema que hay que cambiar. Hay que encontrar una forma de negociación, de diálogo en los servicios públicos que no sea el paro contra los usuarios. Sí, bueno, pero ¿el problema cuál es? A mí también, yo uso los servicios públicos y reconozco que es un problema. Ahora, todos los que trabajamos en algún servicio público, yo soy enfermera, todos los que trabajamos en algún servicio público, las maestras, los trabajadores de la salud, los del transporte, todos, cada vez que tenemos que reclamar algo, para hacer un reclamo, para hacernos oír o para que nos otorguen el reclamo que damos, tenemos que tomar una medida, vamos contra el usuario. Sea un paciente, sea un alumno o sea un pasajero. Y es muy difícil. La gente tiene que saber que si no, entonces no tenemos ningún derecho a reclamar, porque siempre es de pobres contra pobres. Pero hay momentos ponen a los usuarios, nos enfrentan a los usuarios con los trabajadores. Hay momentos y momentos. No, por ejemplo, cuando los trabajadores de los docentes paran, cuando entonces ahí se acuerdan de que hay alumnos, de que no llegan a los 365 días, cuando se cae la escuela, no hay escuelas nuevas, todo eso nadie se acuerda. Pero cuando ellos paran para reclamar, entonces sí los docentes... A ver, Patricia quería agregar algo, sí. No, que hay muchas veces que hay otras formas de lograr una negociación que no sea a partir del paro. Por ejemplo, mañana paran todas las escuelas en la Ciudad de Buenos Aires, porque se evalúa que hay una medida que tomó el gobierno que no es correcta. Bueno, a mí me parece que si hay una medida que toma el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que no es correcta, deberían encontrar entre las partes y con la legislatura de la ciudad una mesa de diálogo, darse unos días, analizar esa medida y como última instancia llamar un paro. Pero no puede ser porque se anuncia una medida inmediatamente. Dos preguntas, Tatiana primero. ¿Cómo creen que va a seguir? ¿Cómo va a terminar? Mira, hoy hubo una marcha multitudinaria tratándose de no cortar los ferrocarriles. Estuvimos además en la puerta del juzgado durante todo el día los ferroviarios y fue masiva de ferroviarios, subte, de la 60, de cantidades Vilma, de comisiones ¿quién crees que puede ser? ¿Me podés decir ahora cuál es el paso siguiente? De verdad, ¿por qué no lo liberan para que espere el resultado del juicio en la calle, que es un derecho que tiene? ¿Por qué lo tienen detenido? ¿De dónde sacó el jefe de gabinete la información que tiene? O sea, ¿quién es el le dio culpable? esa información y por qué el jefe de gabinete de ministros tiene una información que no debería tener? Quiero saber qué tipo de injerencia tiene el jefe de gabinete sobre la justicia y sobre la causa. ¿Por qué tiene información? ¿De dónde la sacó? ¿Quién se la dio? Eso no me suena muy extraño. Yo por eso, yo creo que la pelota está de ese lado. El gobierno que generalmente tiene que dar respuesta y la tiene que cortar con perseguir a los luchadores. Ya hay 5.000 procesados, entre ellos yo. ¿Entendés? Gracias a ambas por haber venido. Creo que si empieza a responder
los reclamos sociales sin el Código Penal en la mano y respondiendo a lo que se reclama, como va a pasar mañana con los docentes, creo que empezamos a parar los paros de los docentes, los cortes de ruta. Gracias. Se acabó el tiempo. Gracias a las dos, Vilma y gracias Patricia, a Patricia Bullrich, muy amables.